Después de este receso continuamos, ¿vale? Con la sesión. Nos quedaría ahora la parte práctica, pura y Sí, dura, ¿no? bueno, más parte de práctica, sobre todo he hablado al principio de lo que es el cloud y ahora voy a hablar más de la parte de Big Data. Big Data, ok. Vale, pues Que vamos a esa sí que he continuar. visto un poco que tenéis un poco o más dudas Sí. o más curiosidad. Vale, os voy a pasar un registro de asistencia que muchos de vosotros habéis dado de alta en cielche.com para esta sesión. No obstante, pues aquí también recogemos nombre, apellidos, los datos, dirección de email y sobre todo si alguno de vosotros pues trabaja en alguna empresa y necesita un certificado laboral de asistencia, pues indicarlo, ¿vale? Perfecto. Ahora ya lo último, aunque sé que lo goloso que queréis es la IA y los datos y demás y tal, que también vamos a entrar en detalle, voy a hablaros también un poco de lo que hemos comentado de la seguridad, un poco, porque de este detalle no hemos hablado y es importante. Relacionado con el cloud y obviamente también relacionado con los costes, que al fin y al cabo es crítico. Como no, como os he introducido antes, vamos a empezar con un minijuego. Entonces ahora cuando podáis. ¿Te llega? Vale. Pues nada, es una pregunta muy sencilla, muy rápida, que es un poco, quizás lo hemos mencionado al principio, de cómo de tranquilo estaríais ante un ataque, no solamente lo que es la caída, de que pues no tengo servicio, no tengo nada, no puedo responder, sino más bien de, incluso si me viene una auditoría, me viene el auditor, me viene esa persona que siempre me toca y me busca las cosquillas, ¿qué le digo? ¿Sé decirle por dónde tiene que empezar? O cojo al primero y digo, tú, habla con él. Directamente lo cojo y lo engancho y le digo qué es lo que está haciendo, que no. Es un poco que lo botéis de donde el valor más bajito, que creo que os aparecen estrellas en el móvil, os han aparecido, es que no sabéis. Vale. Uno, vulnerables. Bueno, al parecer eso, ha ganado bastante el de vulnerables, el de protegidos, ¿no os sentís protegidos? Bueno, razonable. A ver, esperaba un poco que estuviera más por aquí, pero bueno, para eso estoy, para ayudaros. Claro, entonces un poco esto ha sido de que os sentís vulnerables porque no conocéis lo que tenéis, porque no sentís seguros de poder tomar las decisiones correctas, que tenéis ese miedo, o os sentís vulnerables porque pensáis que todo es muy difícil, es muy complejo y pase lo que pase, aunque haga y me esfuerce 1000 veces, voy a seguir cayendo en la rutina. ¿Por qué pensáis que os sentís vulnerables? Básicamente porque no sé cuánto de seguro. Ha sido fácil. No sé cuánto de seguro es lo que tengo es suficientemente seguro y me da la sensación, por lo que veo muchas veces de temas de ciberseguridad, que vamos, que no han entrado porque tengo suerte. Vale. Bueno, y cuando me llega un correo raro, los estamos eliminando ante la duda, se va fuera, pero no hay. No tengo, sí, claro, no tengo ninguna medida especial aparte de tener cuidado con lo que entra y dónde me meto, que eso. Si alguien a lo bruto quiere entrar, por así decirlo, Va a entrar. si mi ordenador hay algún puerto abierto y puede entrar de cualquiera de ellos, no tengo ni idea. Vale. Sí, ¿vas a ver mi atrás? También creo que lo del vulnerabilidad es por la presión mediática que hay, porque sí, escuchas que hay muchos intentos, muchos secuestros, pero nunca escuchas La otra parte. la otra parte, lo positivo, ¿no? O sea, oye, hemos podido repeler un ataque de... No, escuchas siempre secuestro de datos, últimamente Endesa, la semana pasada la otra tuvo un secuestro de datos. Entonces te sientes vulnerable por lo que escuchas. Por la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar y como que te sientes desconfiado porque no has escuchado esa parte hablar de cómo lo ha resuelto. Siempre escuchas la parte de, oye, ha caído un sistema, pero también un poco ahí pues entra un poco lo que es lo goloso del marketing, de va a vender mal la noticia de a este le han atacado que este lo ha resuelto. Entonces, vale, entiendo vuestra preocupación y de hecho es muy sabio. Es decir, me preocuparía más que os sintierais muy protegidos cuando en verdad no fuera así.
Obviamente, sí, es bueno sentirse vulnerable para poder tomar... Porque lo primero ante un error es ser consciente de él. Porque si no somos conscientes de que nos puede pasar cualquier cosa, no vamos a ser capaces de responder en concordancia y poder adaptarnos. Y sí, aunque suene más y sea más sonado el tema de que a tal han atacado o tal servicio se ha caído, o el caso de que Windows, Microsoft, se cayó en los aeropuertos y hubo tanta movida, no se puede nadie registrar, no puede entrar, no puede hacer el check-in, no sé qué. Entonces, lo que quiero daros a entender es que nadie es seguro en este mundo. Entonces, lo mejor es asumir que nada es seguro, pero que luego, con las medidas, podáis reducir esa incertidumbre. No es que no os digo que podéis montaros un sistema que sea impenetrable, que no vaya a caer nunca y no sé qué. Mira, por ejemplo, el caso de las películas de la de 300. Al final, aguantaron. Entonces, lo que quiero transmitir es que, aunque os sintáis vulnerables, es un buen comienzo para daros cuenta de que hay que tomar medidas. Y lo importante ahora, que ya habéis empezado a sentiros vulnerables, es el cómo vais a empezar a tomar esas medidas, cómo vais a adaptar para buscar y ser vosotros los que podáis dar la noticia de, oye, vale, me han entrado, me han atacado, pero lo que he hecho no ha sido decirlo a bombo y platillo de que me han entrado y no sé qué, sino que, vale, me han entrado, pero yo tenía un plan con el cual directamente yo pulso un botón y ha vuelto todo otra vez a funcionar. O directamente ese botón ha sido automático. Directamente se me ha caído todo el servicio y automáticamente se me ha creado una nueva máquina, se ha creado todo, se ha trasladado toda la información y los trabajadores siguen funcionando. Eso, lo único que tiene el objetivo real es que la frustración se la quede el atacante, no la víctima. Porque al fin y al cabo, si nos empezamos a centrar en que lo queremos hacer un tanque súper robusto, te digo yo que al final van a encontrar una fisura. Y si no es ahora, va a ser dentro de 5 años. Y si no dentro de 5, dentro de 10. Y al final siempre van a entrar. Entonces, tampoco os digo que cojáis, hagáis aquí un poco al mundo feliz. Pues yo lo dejo todo abierto. Yo, mi oficina, pues la dejo la puerta abierta y así el aire corre y el que entra, sale y aquí va la alegría. Y yo me fío de tener mis datos guardados y todo bien. Tampoco es eso. Es decir, también hay que buscar un equilibrio que tal. Pero sí que es siempre mejor asumir que todo puede ir a peor para siempre saber mejorar. Y ahora, relacionado con el cloud, he intentado identificarlo en este concepto, en este trapecista. ¿Vale? En este caso, el cloud lo describiría como que son los anclajes. Serían como estos pilares con estos puntos de unión, no la red. Es decir, el cloud lo que me da son las herramientas necesarias para poder desplegar una red que van a ser las medidas que me van a ayudar y me van a solventar. Obviamente, yo esta red también la podría montar en mi casa. Yo podría coger y hacer balconing de mi casa. Pero lo que me da el cloud es el crear esa zona donde yo pueda anclar. Cuanto más puntos, más seguro voy a estar. Cuanto mejor y mejor calidad sea la red, voy a estar mejor. Pero que sobre todo lo que me sirva es de, aunque me tiren, aunque yo sea muy estable, sea muy fuerte y consiga ser un trapecista que cruza de lado a lado 10 veces al día, seguramente venga una ráfaga de viento y me tire. O venga el típico amigo gracioso que te empuja por la espalda. Entonces, siempre, al final, tienes que asumir de que te puedes caer. Pero lo importante es si eres consciente de que puedes estar seguro cuando caigas. Que vas a tener esa ayuda, esa protección, que te va a seguir no solamente también para ayudarte cuando te caes, sino que también te va a ayudar otra vez a subir y a continuar. Entonces, el concepto del cloud yo lo veo como que son esos anclajes, que también podrían representarse en el mundo del on-premise, pero el mundo del cloud me permite y me ayuda más a poder esto escalarlo, adaptarlo según lo que necesite. Vale. Aquí también os pretendo reflejar un poco estos 5 pilares, esos 5 valores que yo les he llamado pues, el cuadro de mando de la tranquilidad. Estos 5 factores, estos 5 pilares son clave para ayudaros y pretendo que os ayuden a tomar decisiones también luego a futuro. El primero de ellos sería el controlar quién entra, es decir, la identidad. Aquí os voy a hablar un poco del concepto de Zero Trust, que a lo mejor habéis oído, que es el desconfiar de todo. Yo no me fío de nadie. Yo, es decir, a mi web, pues mira, me van a entrar un hacker ruso, me va a entrar un indio que sepa controlar todo el ciberataque del espacio, me va a entrar el de Misión Imposible, me va a entrar todo el mundo. Pero me da igual. ¿Que también me va a entrar el trabajador? Pues me va a entrar el trabajador, el cliente y todo lo demás. Pero yo voy a asumir el peor escenario. Que el peor escenario es que puede entrar cualquiera, pero desde el punto de vista bueno.
No de decir, vale, pues me puede entrar todo el mundo y no el concepto de dejo la puerta abierta y entra todo el mundo. No, el concepto de que pueda entrar todo el mundo, pero que me da igual porque estoy seguro. Yo no me importa quién entre, pero con tal de que a esa persona que entre se pueda relacionar muy bien con, vale, esa persona ha entrado en ese momento, luego esa persona se ha ido de la empresa y yo puedo saber que esa persona se ha ido de la empresa y les habilito la cuenta. Porque ¿cuántos casos habéis tenido de a lo mejor un trabajador entra, a lo mejor está de prácticas, se le crea una cuenta, se le crea el acceso, tiene acceso al email, tiene acceso a la cuenta corporativa, a las herramientas administrativas, se va de la empresa y sigue la cuenta ahí? Y no solamente desde el apartado de costes, sino que sigue ahí una cuenta fantasma que como no controla en ningún momento quién ha entrado, quién ha salido y lo deja pasar, pues ahí está. Que a lo mejor ese trabajador dentro de 5 años le da por hackearme e intentar atacarme. Por a lo mejor por venganza o por lo que sea. O a lo mejor directamente esa cuenta que está ahí no es el trabajador, sino que es otro atacante que descubre que hay una cuenta que no se usa, no se tiene vigilada y también me puede atacar a través de ella. Que puede ser la cuenta normalmente, más comúnmente, de el que es el administrador, el que más privilegios tiene, pero no tiene por qué. Puede ser a lo mejor a un comercial o a un cliente que tú le has vendido tu producto y esa cuenta se ha quedado ahí olvidada, se ha prescindido, se ha pasado de ella y a través de ese cliente primero que tuve, que lo olvidé ya, me ha atacado otra persona. El segundo pilar es el conocer que tenemos. Un poco lo que había mencionado del ser conocedor de los datos que tenemos y la importancia que suponen. Si conocemos cuál es nuestra arquitectura, qué es lo que tenemos, qué es lo que conocemos, no entrando en detalle de, pues mira, yo tengo esto, lo tengo puesto a lo mejor en el cloud, tengo 3 máquinas, no. Yo hablo de, vale, tengo un apartado para el e-commerce, tengo un apartado para logística, tengo un apartado que es el que envía los emails, tengo otro apartado separado que es este, o lo tengo todo junto, o ni siquiera sé que lo tengo. O como lo que había mencionado de, no, yo soy confiante porque como la ciberseguridad cada vez es más peligrosa, pues supongo que tengo que estar asustado. Porque cada vez es más peligroso, pues tengo que estar asustado. No, pues lo que es importante es, primero, conocer qué tenemos. Conocer que si un atacante entrara, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Cuál es el mayor daño que me podría hacer un atacante ahora mismo? ¿Podría directamente entrar, pasearse y luego irse y no haber descubierto nada? ¿O haber entrado y coger 3 datos que son clave? ¿O directamente entra y no sé qué puede coger y luego rezo los dedos, me voy a santiguarme a 5 iglesias y que sea lo que Dios quiera? No, lo que es lo necesario es conocer qué tenemos. También otro pilar es el de la resiliencia. No en el caso solamente de, vale, ha habido un ataque, ha habido un problema, ¿cómo vuelvo a estar como antes? Oye, se me ha caído el servicio, me han atacado, ¿cómo lo vuelvo otra vez a poner? Necesito esas ventas. Ese podría ser un caso. Pero también otro caso no tiene que estar relacionado con un ataque. Puede ser muy básico un cambio de versión. Una migración que tenga que hacer. Muy típico en bases de datos, a lo mejor ahora de una versión de 5.7 a la 8. Vale, tengo que actualizar. Vale, cuando yo haga esa migración, que la voy a tener que hacer al final por narices porque todo se actualiza, ¿en cuánto tiempo voy a poder estar otra vez operativo? ¿En cuánto tiempo otra vez, si pasa lo que pasa, puedo volver otra vez atrás? Porque a lo mejor la migración falla a mitad. ¿En qué momento puedo coger y puedo otra vez volver a reanudar lo que dejé a mitad porque justamente en ese momento no era lo oportuno y ya lo voy a retomar? O, muy típico, tuvo un cliente, se firmó un proyecto. Ese proyecto se le iba a dar una garantía, se le iba a dar un servicio, vale, perfecto, estupendo. Pero por lo que sea, llegó el contrato final, o llegó unas pausas o unos inconvenientes, o una pandemia, y se paralizó. Luego, cuando terminó, se tuvo que volver a retomar. ¿Se anotó todo bien y se puso todo bien ordenado y se garantizó que luego cuando volviera en el momento fuera fácil? ¿O se tuvo que, como pasó en muchos casos, volver a empezar otra vez de cero para plantearle todo al cliente? Entonces, es importante conocer la resiliencia en ese aspecto, no solamente en el que me ataquen, sino en el ser conocedor de que en cada proyecto que llevemos sepamos en qué momento está, en qué punto está y poder retomarlo, avanzarlo o lo que sea. Otro apartado es el de la trazabilidad, que también lo hemos comentado, que es, obviamente, si me entran, yo quiero tenerlo todo registrado. Pero, por ejemplo, si yo he hecho una migración, yo quiero saber también cuándo se ha hecho y por qué se ha hecho. Yo, por ejemplo, he tenido un informe de ventas que ha sido muy bueno, quiero tenerlo registrado. Un usuario, por ejemplo, ha entrado nuevo y le he creado un perfil, quiero tenerlo registrado. Y no solamente desde el punto de vista de guardar toda la información de monitorear por monitorear, sino desde el punto de vista de que si luego pasa algo, pueda responder ante la información que ya he tenido. Con esa información que es poder, ya puedo seguir.
Y luego también, por otro punto, es si con esa información que he conseguido tener una traza, me puede servir para hacer un análisis a futuro. Me puede servir de ese libro de que cuando empiezo tengo anotado lo que he hecho. Dentro de 3 años vuelvo a mirar ese libro y miro lo que tengo ahora y comparo una cara con la otra. Y me sirve para comparar si he tenido esa trazabilidad de, vale, en cómo he avanzado, cómo he mejorado, en qué he errado y qué debería a lo mejor haber hecho de otra manera, para que así luego al futuro no volver a repetir los mismos errores y poder mejorarlos. Ya por último estaría el último, que es el de alianza, el de quién nos cuida. Como estoy introduciendo el concepto del cloud, este estaría más relacionado con esa metodología, ese modo de responsabilidad compartida. Es decir, cuando tú entras en el cloud, tú al final firmas un acuerdo con el proveedor de Internet Cloud que te garantiza, el caso más sencillo, que si tú tienes una máquina, esa máquina, los discos que tenga, si se rompe un disco, tú no te vas a tener que preocupar por ello. El Internet que le tiene que llegar a esa máquina, cuando una vez que lo tienes configurado, no te tienes que encargar de que el Internet vaya mal o esté yendo por la China o por Japón. Te da igual. Tú lo has contratado, has establecido, lo has configurado y sabes que siempre te tienes que responder porque ese es el contrato que tú has firmado con la compañía cloud. Tú, la compañía cloud, has firmado de que yo quiero tener un cierto mantenimiento que me va a venir de base y el cloud te lo garantiza. En el caso de lo mismo, si yo tengo un coche, con el ejemplo que hemos puesto al principio de la primera presentación, si yo tengo un coche y me lo compro, en el momento que se desgasten las pastillas de freno, el aceite, los asientos, el bocado que le mete el perro a un asiento, todo eso va a ir degradando y va a ser peor. Y yo me tengo que responsabilizar porque el coche lo he comprado yo. Pero si en vez de eso yo voy a una empresa de renting, cuando pasan 2 años, para empezar el coche no se degrada tanto, esos problemas se los come la empresa de renting, en este caso. No me los comería yo. Entonces, delego que mi parte importante es mi negocio. No la parte importante es mantener el negocio. Yo lo que quiero es sacar siempre beneficio. No lo que quiero es tener que mantener todo eso y tener que implicarme para conseguir beneficio. Obviamente tienes que implicar, porque si no te implicas no vas a conseguir nunca nada. Pero una vez que lo tienes montado, quiero como que viva por sí solo, que sea uno. Entonces, la importancia de montarlo bien y que continúe siendo el mismo el producto que tú has creado, que se mantenga. Y eso, un proveedor cloud me puede ayudar y dar esas ventajas. Obviamente, todo eso hay que configurarlo bien, que esa es la parte complicada. Ahora, para evitar tanto rollo, vamos a continuar con un minijuego. En este caso, le he llamado el cazacostes, que es también un poco saber vuestra opinión. ¿En qué pensáis que estáis tirando el dinero? Poneros en el lugar de la empresa que tenéis y pensáis que el tener una máquina todo el rato encendida, 24/7, os está tirando el dinero. Porque a lo mejor es eso, es una web de e-commerce y solamente ahora mismo la estoy ambientando al sector de aquí europeo. ¿Para qué me sirve tenerla toda la noche encendida si nadie de Europa se va a conectar? ¿O es más bien que tengo cosas antiguas que se crearon en su momento y ya no se utilizan? Por ejemplo, en un ordenador de oficina muy típico, que a lo mejor tú coges y tenías un programa instalado, póngase de una empresa multimillonaria y de repente te cambias de una, que digamos que su programa empieza como una palabra, cambias a otro tipo de programa que tiene otras versiones o tiene otras garantías. O te vas a un programa que es en cloud. Pues todo ese desperdicio de programa que has dejado instalado no te está suponiendo ningún beneficio. Está ahí y está instalado, nada más. Pero no te aporta nada. En el caso del cloud también se podría ver por ejemplo, muy típico, tengo una página web con un montón de plugins. Pues un plugin que me da los anuncios de Google, otro que me da los anuncios de otra compañía, otro que me sirve para registrar los comentarios. Pero a lo mejor luego cojo, me sale un nuevo plugin que me concentra esas dos cosas, esas dos funcionalidades, y el anterior no desinstalo, sigue estando ahí. La funcionalidad va a ser la misma, pero luego si yo quiero saber y quiero conocer lo que tengo y por dónde me pueden atacar y por dónde no, ya tengo un vector que estoy ya desconociendo y me estoy preocupando de él. Por tanto, a lo mejor por ese plugin que no he actualizado es por donde me pueden entrar. Y ya os garantizo que es lo más típico. Del desconocimiento es de lo que se aprovechan los atacantes. Si luego también otra cosa que podría ser el sobredimensionar. Es decir, yo he cogido y me he comprado un almacén entero para poder gestionar y poder almacenar todos mis productos.
Y luego a lo mejor realmente es que caben en el cuarto de las escobas, el de mi casa, en la galería. Me cabía todo y me compraron aquí una nave para estar mirando hacia el aire y no hacer nada. ¿Puede ser eso también una causa que pensáis que está tirando el dinero? O si ya esta es típica, pero esto es más enfocado al modelo de suscripción de, oye, mira, este año he pagado la suscripción de gimnasio y no he ido. A lo mejor la has pagado y estás tirando ahí una licencia que no te sirve para nada. O a lo mejor pago el Netflix, el HBO y el Disney y luego a lo mejor de repente mi hija es que se independizó hace 3 años. ¿Para qué estoy pagando el Disney? A lo mejor. Entonces, creo que ya habéis respondido. Mira, justamente, el de pagar más de lo necesario. Este, sobre todo, es un planteamiento que está también, sobre todo, quizás más ligado al mundo de on-premise, en el caso de, como lo que he dicho del ejemplo del coche, de que te compras un coche y luego lo tienes que alquilar, que si te vas a una empresa de alquiler te va ese beneficio de cambio. Pero también en el cloud tú puedes estar pagando más por algo que no utilizas. En el cloud es eso, el coste, muchas veces aparece un coste que no tienes en cuenta. Como por un ejemplo del cloud con el que yo trabajo, que muchos clientes no se dan cuenta, pero que cuando luego empiezan a crecer les supone un gran problema y dicen, jolín, ¿por qué no me has avisado? O ¿por qué esto no me lo has dicho? Es el pagar por el tráfico. Es decir, a lo mejor si yo a tu web tienes 10 visitas, no pasa nada. El proveedor cloud te dice, gratis. Si a lo mejor tengo 100, no pasa nada. Tengo 1000, no pasa nada. Pero cuando ya tienes a lo mejor 5 millones de visitas, a lo mejor ahí dices, espérate, porque ahora de repente la factura me han engordado otros 300 euros que aquí no contemplaba. Porque esa capacidad que has excedido, que has sobredimensionado, se te ha ido de más. Entonces, muchas veces me vienen clientes que dicen, no, yo quiero lo mejor de lo mejor, vale, lo quiero en el cloud, pero quiero tener la máquina que me funcione, que lo tenga todo gigante, que tenga un ancho de banda del tamaño del canal de Suez, que me pueda entrar aquí todo el mundo, vale. Pero dice, es que a lo mejor realmente te interesaría más y ofreciendo las ventajas que tiene el cloud de, vamos a poner algo pequeñito, vamos a empezar, vamos a poner esa trazabilidad, vamos a controlar quién entra, vamos a controlar qué es lo que hay. Y luego nos vamos a ir adaptando según la necesidad que te tengas. ¿Que tienes más alta demanda? Vale, pues te pongo en esto mejor, te lo cambio, no hay problema. Que a lo mejor realmente no tienes tanta demanda y lo que tienes es mucho almacenamiento que necesitas guardar y hacer backups. Vale, pues te cojo, el ancho de banda te lo dejo igual, pero te cojo los backups y te pongo un plan de backup que automáticamente se te queden. Sí, dime. La infraestructura que tengo yo de inicio me puede limitar. Te puede limitar como todo, sí. Es decir, tú puedes desarrollar una infraestructura al inicio, ya sea en el cloud o en cualquier lado, que esa arquitectura tiene que ir creciendo, tiene que ir adaptándose. Es como si, yo realmente también lo hago el símil como si fuera un bebé. Tú realmente acabas de crear un bebé, pero ese bebé va a ir creciendo y va a ir desarrollando y va a necesitar unas necesidades. Y va a depender de cosas. Tú puedes montar lo típico, una máquina, incluso la puedes hacer un bebé con esteroides, que tenga pues alta disponibilidad, que nunca se caiga, que vaya genial. Pero te digo yo, 100% de los casos, que en el momento que cambie cualquier cosa, la tecnología o el propio tiempo, vas a necesitar adaptarte y cambiarla. No puedes mantenerla nunca. Bueno, me refiero sobre todo, por ejemplo, imagina, yo lo que quiero de inicio simplemente es un sistema de backup. Sí. Y me comentan, mira, pues te hace falta una red X, un ordenador tal y esto. Y cuando pasa el tiempo digo, mira, pues necesito más servicios. ¿Eso que yo he montado en inicio me va a limitar ese aumento o depende solamente del cloud para dar más servicios? Claro. Te puede limitar sobre todo de cómo lo haya montado. Ponte el ejemplo de el típico juego que tienen los niños, que es el de encajar las figuras. Si tú de repente tienes el cuadrado, el círculo y el triángulo, pues vas a tener esas 3 piezas, las vas a encajar. Pero si de repente te viene alguien con un rombo hexagonal, ¿dónde lo vas a encajar? Entonces, si tú ya eso lo has previsto y aunque no lo tengas implementado, tu pensamiento ya ha sido de poder hacerlo ampliable, de poder disgregarlo todo, cuando luego me quieras meter un plan de backups, mi arquitectura va a seguir igual. Que no tenía pensado alta escalabilidad, pero todo lo que hay por abajo ya lo he hecho para que pueda ser autosuficiente y se pueda escalar en el momento necesario, pues ya funciona. No es como, por ejemplo, yo cojo mi página web, la dejo ahí y ese PHP que he desarrollado me vale para coger y escalarse tantas veces como me dé la gana, como si fuera un churro. No. Pero si yo, en cambio, ese programa, ese PHP o lo que sea, ya lo he segmentado y he definido muy bien lo que tengo, cómo lo tengo y he hecho pequeñas adaptaciones, he puesto esa pieza del puzzle para que encaje ese conector, luego cuando quieras ampliar no vas a tener ningún problema.
Por eso digo que depende todo mucho de la arquitectura que hagas. Por eso muchas veces puedes empezar diciendo, vale, pues tú móntamelo y ya está. Claro, si le dices lo simple, pues te lo va a montar a lo fácil. Te lo va a montar, lo tienes ahí y tal. Claro, luego van a venir los dramas de, oye, que tengo que actualizar, jolín, madre mía, ¿me vas a cobrar tanto por una migración de una actualización? Sí, porque como me pediste lo más básico, no te puse ningún conector, ninguna ayuda para poder crecer y ahora te lo comes. En cambio, si el planteamiento que hubiera hecho inicialmente de la arquitectura que hubiera desarrollado dice, mira, yo quiero tener visión a futuro, no quiero quedarme atrás y quiero que, mira, prefiero invertir un poco más ahora y conseguir llegar a tener esos conectores para que en un futuro poder crecer, no me estoy limitando, no está todavía desarrollado, pero me permite poder crecer. Si no, a futuro siempre te vas a entropar con un muro. Luego también surgirán otros problemas, pero cuanto mejor lo hagas y mejor desarrollado esté, menos problemas vas a tener. Por eso es como lo que digo yo, si lo que hagas, mejor hacerlo hoy que hacerlo mañana. Y si haces hoy y lo haces bien, vas a ser mucho más productivo y en el mañana no te va a suponer ningún problema. Entonces, es un poco el concepto de ser previsor, ser conocedor y poder adaptarse. Ahora aquí, pues también un poco también hablando otra vez, siguiendo con los costes, el ejemplo básico, que se pone siempre en todas partes, lo tenía que meter sí o sí, perdonadme, que es el de un concepto de un generador, el cual yo compro el generador. Este generador pues, me suministra la energía, me suministra todo lo necesario que necesito de potencia para mi empresa, mi negocio, lo que sea. Estupendo. Vale, pero el problema no es solamente tener que haber comprado o alquilado este generador. Es que, por un lado, tengo que la energía, aunque tenga un potenciómetro que pueda regular cuánta energía voy a dar de salida, no puedo ni ser tan flexible ni puedo decidir en qué momento necesito más o qué necesito menos. Puedes cambiarlo, pero a lo mejor desde la llamada que le dices tú al operario de turno que baje la potencia porque estamos gastando menos, o ahora en la campaña de Navidad que vamos a tener más frío, necesitamos que para este concierto haya 2 generadores más o los tengas a máxima potencia, ese periodo de tiempo es el que ya lo estás perdiendo, no lo estás aprovechando. Entonces, estás perdiendo. Y además, otro factor más clave y más diferenciador es que si tú, por ejemplo, tienes un enchufe conectado a la pared y yo solamente pago por lo que estoy enchufado, en cualquier momento, si no sale adelante o quiero cancelarlo o quiero pausarlo porque me voy de vacaciones, pues es como lo típico que siempre todo el mundo hacía. Por ejemplo, mi padre me dijo que hiciera, que es apagar la regleta. Oye, ¿te vas de vacaciones y dejas la casa sola? Pues apaga la regleta, no dejes la tele con el puntito rojo, que si no te va a consumir más. Pues aquí el concepto es el mismo, solamente tener la necesidad de pagar por lo que voy a usar. Ni más ni menos, solamente lo que quiero. ¿Que necesito más? Pues voy a chupar más electricidad ahí. ¿Que no? Pues solamente me mantengo con la que necesito. Ese es un concepto que el cloud, por ejemplo, me permite, pero me lo permite si lo tengo bien configurado. Volviendo a retomar lo del gasto aquí comprometido, sería que, además del generador, de todo lo que te supone, tenerlo, el espacio, de tener que mantenerlo, de que si se rompe, pues la empresa tiene que venir a arreglarlo, ¿vale? También tienes el concepto de que tienes que tener unas reservas. Tú aquí, en este caso, yo enchufo, me olvido. Fuera preocupaciones, las preocupaciones las delego al del enchufe. En este caso, aquí las preocupaciones me las tengo que comer yo y tener un depósito de combustible para poder abastecer a este generador. Que sí, que podría tener una empresa como rollo Aquaservice que me trajera el combustible cada vez que se me acabara. Y me lo podría ofrecer. Pero igualmente, te digo yo que todas las empresas que al final acaban teniendo Aquaservice tienen en el armario de la oficina que nadie usa 2 o 3 botellas. Para que en el momento de inmediatez la pueda tener. Porque si no, no voy a ser constante. Algo que con este caso sí que podría tener. También tratando un poco de los costes y de ser realista con lo que quiero consumir, aquí os he querido enseñar un poco la diferencia entre FinOps, que al fin y al cabo es un poco de aplicar buenas prácticas y medidas para poder detallar y poder ajustarme a lo que necesito, que en este caso tengo un grifo que está todo el rato goteando. ¿Vale? Pongo un grifo, o puede ser la cisterna de vuestra casa que siempre gotea y nadie se va a arreglar. Y abajo tendría un cubo que me sirve como medida de parche, que me sirve para aguantar todo este goteo que está constantemente cayendo, que a priori no me supone un problema, y lo voy almacenando aquí. Estupendo. Pero cuando este cubo se llene, va a tener que haber un operario o alguien que tenga que vaciar este cubo y volver a dejarlo donde estaba. Es decir, es una medida que me ha servido temporalmente, pero es un desperdicio constante, tanto en que si me olvido, se va a desbordar. Si no tengo una persona detrás, se va a desbordar, lo cual acaba siendo más problemas a futuro que no voy a poder controlar. Y por tanto, aunque sea gota a gota, al final acaba pasando. Y por tanto, aquí os he querido enseñar un poco la diferencia entre FinOps, que al fin y al cabo es un poco de aplicar buenas prácticas y medidas para poder detallar y poder ajustarme a lo que necesito, que en este caso tengo un grifo que está todo el rato goteando. ¿Vale? Pongo un grifo, o puede ser la cisterna de vuestra casa que siempre gotea y nadie se va a arreglar. Y abajo tendría un cubo que me sirve como medida de parche, que me sirve para aguantar todo este goteo que está constantemente cayendo, que a priori no me supone un problema, pero
Esto puede pasar incluso con, a lo mejor, algún empleado que tengáis, que tenéis un empleado que esa persona todos los días lo único que hace es que coge, ficha, se pone a hacer su trabajo, pero luego coge y se va a fumarse 5 cigarros al día. O se fuma un cartón entero y dice, pero ¿yo te he contratado para fumar o te he contratado para trabajar? Si yo no he controlado eso y no he sido consciente de que tenía eso y de ese problema de que me está tal, y yo, por ejemplo, a esa persona pues le digo, mira, pues te quito días de vacaciones, pues así no vas a solucionar el problema. Lo que vas a hacer es poner este cubo que te va a ayudar y te va a mantener, pero a largo plazo te va a perjudicar. En el caso de que tenerlo en cloud, pues me quiero deshacer de todos esos trabajadores y quiero ser más ágil y no tener esos problemas a futuro. Vale, genial. Pero si no controlas por dónde estoy perdiendo, voy a estar pagando más por una arquitectura cloud que no estoy usando. Si esa acción de hacerlo variable, esa automatización que hago que crezca en función a la demanda, si no la tengo bien puesta, pues a lo mejor es que realmente, a lo mejor a las 3 de la mañana, se me puso a 100%, se me escaló 3 máquinas, pagué 3 veces más por culpa de que me hicieron un ataque de bots. Me atacaron y tal. Y dice, no, pero si es que yo estoy preparado para la alta demanda de clientes. Ya, pero si a lo mejor los clientes son clientes no deseados, no has pasado ese filtro, no lo has hecho bien. No lo has hecho como este grifo, que sería el equivalente a tener las cosas bien controladas y saber justamente lo que quieres. Y esto puede afectar también al cloud, y por eso es importante la organización y el ser conscientes de lo que tenemos para poder seguir adelante y poder tomar mejores medidas y mejores decisiones. Por eso es importante no fijarse únicamente en lo que puede pasar, sino ser conscientes en lo que está pasando y en lo que me va a derivar eso que está pasando. Más que incluso muchas veces de pensar solamente en el futuro, sino también ser consciente de la hora para poder seguir creciendo en el futuro. Porque al fin y al cabo vamos a aprender de nuestros errores. No os digo que directamente empecéis ya a tener este grifo, última tecnología, último modelo, el X3200-456, sino que tampoco tengáis este grifo o esta cisterna que todo el rato está goteando, sino que si sois conscientes de que esto pasa, busquéis, si no, puede haber una solución intermedia. Que aunque todavía siga teniendo un consumo, poco a poco lo voy reduciendo y me voy acercando. Esto tiene que ser un objetivo, no tiene que ser un cambio. Porque así con eso, lo ideal es llegar allí, pero no hace falta llegar de momento. Es poco a poco ir a acercarnos porque al final llegaremos a ese grifo automáticamente sin darnos cuenta. Vale, ahora un poco quizás la parte más golosa que algunos esperáis, que os voy a hablar un poco más de los datos y de la IA. En este caso del concepto de Data Lake, que ahora os voy a explicar. El concepto de Data Lake, ¿lo conocéis alguno de vosotros? ¿Qué pensáis que puede ser el concepto de Data Lake? En plan, ¿qué es? Porque a primeras te pueden decir un lago de datos y digo, mira, el estanque que hay ahí en la agua de los patos. Por ejemplo, ¿qué piensas que puede ser un Data Lake? Hay un lago de datos que son todos los datos que infieren en la actividad del puerto. Vale. No tienen que ser todos del mismo tipo, del mismo todo, pero sí son datos que están constantemente generándose dentro de la actividad portuaria, de muchísimos tipos, pero todos están ahí metidos. Vale. Es lo que yo más o menos... Sí, de hecho, te acercas bastante. De hecho, yo he querido reflejarlo quizás con esta metáfora, de a ver si os sirve también para fijar esos conceptos, que sería como este marco de puzzle, este marco, donde aquí puedo contener diferentes datos, que estos datos me pueden proveer de diferentes orígenes. Un RP, un Excel de ventas, los datos de si el barco ha atracado o no, de datos a lo mejor de si el cliente ha fichado, de si el último pago del proveedor me ha llegado. Cualquier dato de cualquier origen se concentraría aquí y sería en cada dato una ficha de este puzzle. Con esto no es que esté formando en este marco, no estoy creando el puzzle. No estoy buscando lo típico de buscar las esquinas para empezar a hacerlo, no. Estoy concentrando datos clave, piezas esenciales para mi negocio, las estoy conteniendo dentro de algo que conozco. Las estoy dando a conocer ese principio que os he dicho antes de conocer lo que tengo. De si soy consciente de lo que tengo, puedo tomar medidas. Con esto, si, por ejemplo, en el caso del puerto, cuando tenga todos estos datos, es muy importante diferenciar en que, por eso la calidad del dato anterior. Si tengo todos los datos y los meto aquí de golpe, esto va a ser un caos. Y es que encima va a ser pues, la típica bolsa de basura que voy metiendo ahí y voy barriendo debajo de la escoba. Con la escoba voy barriendo debajo de la cama, lo que sea, debajo de la alfombra. Y no me va a servir de nada.
Voy a tener ahí un montón de datos, van a estar muy bien, pero si no los organizo y no los coloco, pues cada pieza va a estar en un punto y no es que no vaya a conseguir el puzzle nunca, es que ni un Picasso se va a acercar. Entonces, lo que me ayuda, el data lake que me beneficia, no acaba... Realmente un data lake, para conceptos más mundanos, podría ser una carpeta en vuestro ordenador. Podrían ser coger una única carpeta en vuestro ordenador con los datos bien clasificados y bien colocados, donde la introducción de esos datos pues sería el usuario que arrastra un archivo y lo coloca dentro. Pero claro, si tú directamente empiezas a crear 50.000 carpetas en el escritorio, empiezas a colocar los datos duplicados en un sitio y en otro, ya has perdido el control. Lo que ofrece un data lake son herramientas que te permiten consultar los datos, acceder a ellos, pero también como que un poco te impera el ordenar. Porque si tú directamente sueltas los datos ahí, te va a decir, oye, que no funcionó, oye, no sé lo que me pides. Te invita a poder gestionarlo todo un poco y poder clasificarlo un poco mejor. Que al fin y al cabo se basa, es decir, si yo fuera súper ordenado y lo tuviera todo en la cabeza y pudiera tener 3 carpetas ordenadas de lo que quiero, podría tener 3 carpetas en un ordenador, en un disco duro, en la nube, en mi casa, en un USB, me da igual, y lo tuviera todo ahí, y yo me encargara responsable de coger todos los datos y colocarlos cada uno en su sitio, en su carpetita correspondiente, todo bien, y luego supiera cómo acceder a cada sitio y tuviera todo eso en la cabeza, sería un data lake. Pero la realidad es que es el concepto que ya empieza a escalarse con todo ese control que queremos tener, que a las capacidades humanas se nos escapa. No podemos hacerlo todo con una hoja de cálculo de ir tachando, de poniendo barritas. Entonces, aquí es cuando ya entra la necesidad de las herramientas tecnológicas que nos permiten, ya no estoy hablando de IA todavía, solamente de herramientas tecnológicas que nos permiten todos esos datos tenerlos colocados donde queremos. Colocados y nos pueden dar una visión 360 de todo lo que tenemos en la empresa, de conocer, que nos puede ayudar para ese pilar para antes que hemos hablado. Podemos tener una escalabilidad de que en el momento que quiera tener otro origen de datos que me quiera entrar, pues por ejemplo, ahora quiero controlar el coste que me supone repostar los barcos, por seguir el mismo ejemplo. Pues también lo podría conectar directamente con alguna empresa gasolinera, ¡pum!, lo conecto y también tengo aquí lo que quiero. O, por ejemplo, para los clientes, para algo más mundano, quiero saber el último informe de mes de cuántas ventas se hicieron o quiero darle al cliente la capacidad de que pueda saber cuánto ha consumido conmigo o cuánto me ha comprado o cuánto me puede llegar a comprar, que ahí es donde está el punto dulce que ahora hablaremos. Entonces, sirve para organizar los datos, para ser consciente de todo lo que tengo y, sobre todo, me permite escalar. Y de por sí, es decir, yo no cojo después los orígenes de datos y me los cargo. Oye, mira, ya he metido todo al data lake, ya lo he metido todo ahí. ¿Puedo borrar lo que tenía? ¿Para qué quiero pagar por lo otro si ya lo tengo todo aquí? No. Se tiene que ver como el concepto de que lo otro sigue estando, los orígenes, las fuentes, los manantiales, pero donde desembocan es en un lago donde yo tengo capacidad no solamente de navegar tranquilamente y disfrutar de un paseíto como si estuviera en el Retiro, sino que también me sirviera para conocer y poder alcanzar los datos que quiero. No sé si os ha quedado un poco claro el concepto. ¿Tenéis alguna duda? Dime. Depende también del tipo de recogida de datos por el usuario, porque claro, si tú tienes una empresa, tienes cierto número de trabajadores, no todos tienen la conciencia de Claro. recoger los datos de la misma manera. Claro. Lo que es el data lake te los ordena de una manera uniforme independientemente de cómo los recojan. Te pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que sobre la mesa tuvieras bolis, tuvieras subrayadores y tuvieras cuadernos. ¿Tú serías capaz de ordenar cada cosa y separarla y segmentar cada cosa en su lugar? Vale, sí, colocarías cada cosa y no tendrías problema. Ahora de repente te viene un trabajador que fuera el pobre daltónico. Si tuviera que clasificar, ¿qué problema tendría? Que te lo organizaría de otra manera. Entonces, ¿los datos pueden convivir aquí? Sí, sin ningún problema. Pero es muy importante el filtro inicial que tú dices. Es decir, yo puedo aquí, como he dicho, meter un montón de sitios, un montón de orígenes. Yo puedo coger, me puedo abrir un portal de encuestas, abrirlo en cualquier página publicitaria, en YouTube o lo que sea, y meter aquí Google Ads. Pum, 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 pum. Entrar sin parar, sin control. Pero si esos datos de verdad no me están aportando valor y no me están aportando nada, ¿para qué quiero tenerlos aquí? Que me están ensuciando. Si esos datos, además, cuando los meto, no los organizo donde toca, va a fallar. Entonces, el concepto de Data Lake no es que sea la magia de que todo lo meto ahí y maravillamente, o con el concepto de la IA me ayuda a organizar mis datos. No. No deja de ser un almacenamiento, pero es un almacenamiento que me da herramientas para poder acceder a él.
no se gestiona solo, no se guarda solo, no se clasifica solo. Ahí es donde entra pues, el razonamiento, el procesado, que sí, que se puede hacer también con herramientas, con IA te puede ayudar, y con decisiones humanas, que al fin y al cabo es eso, tenerlo todo ordenado. Si no tienes el control de los datos cuando entran, algunos ejemplos, tenemos clientes que quieren un data lake, lo tienen, pero luego coge el de ventas y me pone el año de ventas, lo pone año con en mayúscula y la ñ. Luego me pone el año con NY y en minúscula. Luego me pone año / 2025. Claro, todo ese control de que si el usuario cada vez me lo mete de una manera, luego dice, es que intento buscar las ventas de 2023 y no aparecen. Mi respuesta no debería de ser, ¿cómo lo introduciste? ¿Qué nombre le pusiste? No. El concepto sería de que inicialmente al usuario no le haya yo permitido entrar aquí al data lake ese dato que no está bien organizado. Entonces, poner unas barreras aquí en los márgenes que me permitan discernir de manera automática, decir, mira, pues el dato entra, el dato no entra. También todo esto implica, al fin y al cabo, son datos y los datos los manejan personas. Entonces, también hay que concienciar, es lo que dices, a los trabajadores que lo van a usar y que van a introducir los datos. Es decir, no vale que el del trimestre diga, mira, yo tengo un Excel de ventas, que tengo todo eso. Yo quiero el data lake porque me parece la mejor manera de tenerlo ordenado. No le puedes decir al chico de ventas de que coja todos esos datos, los meta de una y que esperes que funcione la primera. Porque lo más seguro es que haya habido rotación de trabajadores, que lo hayan cambiado, lo hayan tocado varias manos, cada persona lo ha puesto de una manera. Entonces, ahí es donde entra un poco la labor también de, no es tanto mi campo, pero sí que tengo compañeros que son analistas de datos, que saben y comprenden cómo sería la mejor clasificación, poder garantizar dónde debe ir cada cosa y tomar las medidas necesarias para que cuando se vaya a meter ese dato, pues le salte un aviso al usuario diciéndole, oye, mira, esto deberías cambiarlo, o esto no sé qué. Y luego esas medidas tomarlas primero en cuenta en origen y luego rectificarlo. Lo que quiero decir es que esto puede ser como todo. Puede ser una casa que esté totalmente desordenada, que no te sirva para nada, o puede ser una casa superordenada. Yo voto más por el concepto de que ya que vamos a crear algo ordenado, algo que tenga sentido y algo que me aporte valor. Si no, al final, pues sí, voy a tener ahí la alfombra llena de basura y, pues vale, tengo un data lake, puedo decirlo, se me llena la boca, tengo un data lake, pero no consigo mi objetivo, que es conseguir algo, producir valor. Siguiendo con lo mismo, pues eso, el típico ejemplo de si soy un trabajador al último día de mes, le pido que me haga el informe de venta de los últimos 6 meses, pero los 6 meses pasados de hace 2 años, pues ponte a abrir el Excel, ponte a saber cuál era, ponte a abrir el documento, relaciónalo los salvarenes con la parte de venta, relaciónalo no sé qué, o, por ejemplo, quién me hizo el último pedido, o cómo lo hizo, usó tarjeta bancaria o usó Bizum, y dices, pues va a tardar un montón de tiempo, va a perder tiempo innecesario y al final es eso, va a ser porque en el data lake he metido datos corruptos que no me sirven para nada y van a entorpecer. Que aunque luego yo tenga y pueda acceder a esos datos, los datos me van a devolver resultados que dices, es que he consultado data lake y me pone que los datos están todos difusos, que hay 2 conciencias exactas, otro no sé qué. Claro, si yo cuando hubiera metido los datos hubiera tenido control del dato y hubiera sabido cómo iba a ir cada uno, eso no me pasaría luego después. Y sería como esta persona tan feliz que dice un informe de venta, le da un clic y dice, hola, mira, aquí lo tienes. Lo tienes en 2 segundos y lo tienes. Que luego ahora con el concepto de la IA que está muy de moda, que puedas incluso hablar en lenguaje natural. Que tú le puedas preguntar, oye, dame el último trimestre, dame el último informe, dame cómo debería ser, dame cómo puede ser que este trabajador no me rinda. Y que te lo dé. Y te lo podría traducir, eso te lo traduciría a una orden y consultaría los datos. Si los datos están bien ordenados, te lo podría hacer. Tanto una persona, una IA o lo que sea. Entonces, la importancia de guardar bien los datos, tenerlos bien clasificados, es lo que realmente te va a ayudar. Si empiezas a meter todo ahí porque sí, vas a fallar. Con esto no digo que no os equivoquéis cuando empecéis si queréis comenzar con un data lake. Lo normal es equivocarse, somos humanos. Pero lo suyo es, como habéis dicho al principio, de sentiros un poco vulnerables para ser conscientes de ello y poder cambiar antes de que sea demasiado tarde. Porque si lo hacéis a tiempo, no pasa que os caigáis. Si os caéis, os podéis levantar. Pero si lo habéis dejado pasar, llegará un momento que os caigáis y no os podéis levantar nunca más. Y ahora, por último, el concepto de la IA, que he intentado ser un poco representativo, que ahora os voy a explicar, he intentado ir solo con esta imagen. Digamos que esto va a ser como lo que más quiero que os genere. Digamos que la parte de abajo sería el data lake que hemos mencionado. No deja de ser, pues eso, el sustrato del árbol
pero que está bien ordenado. No es un campo ahí inmenso que no sirve para nada. No. Yo tengo como una especie de almacén donde tengo todo clasificado, todo bien colocado y sé dónde está. Soy consciente de lo que tengo, soy consciente de cómo está ahí y son datos. Los tengo bien ordenados, vale. Pero, por ejemplo, en el caso que has dicho tú del puerto, vale, yo tengo ahí todos los datos de todos los barcos que entran y salen. Tengo los datos de cuánto me ha costado, de cuánto puedo llegar. Vale, estupendo. Pero con esos datos los tengo ahí, están muy bien ordenados, pero no me hacen nada. Realmente es una herramienta, vale, pues en vez de tenerlo desastre composites de 20.000 contraseñas en diferentes sitios, los tengo todos ahí. Vale, estupendo. No me sirve para nada de momento. La gracia es poder usar conectores, que serían las raíces del árbol, para alimentarnos de esos datos. Ahora ya empezamos a poder acceder a esos datos y en cualquier momento puntual, pues por ejemplo, puede coger y se puede hacer una sentencia, se puede acceder al dato, lo obtienes, vale, perfecto. O puedo hacer una consulta más compleja de decir, oye, relacióname el concepto de ventas con el de finanzas y de estos dos sácame el total del año 2013. O si, por ejemplo, de las opiniones del cliente. ¿Cuántas opiniones tuvo el peor producto del año? Y pues coger y intentar cuadrarlo, saber a dónde ir, y me he ido al almacén de Ikea, que cuando, si habéis ido, que habéis ido a Ikea, que dicen, oye, quiero la estantería Stanford o quiero la estantería Alex, que esa es mi favorita. Llego allí abajo a la planta, te haces todo el tour por ahí, te acuestas en alguna cama, ay, qué chula sería mi casa con esto, llegas abajo y te toca ir al almacén y empezar a buscar dónde es. Que le preguntas al operario, eso en el pasillo tal, eso en no sé dónde. Ponte a recorrer, te vas al pasillo A3, al B1, al C3, al 2, al no sé qué. Y luego lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que cuando ya has encontrado el producto, has pasado por caja, lo has pagado, ponte a encontrar el coche. Empezar a darle al mandito para encontrar dónde las has aparcado si no te acuerdas. Entonces, lo que quiero decir con eso es que no solamente es importante tener los datos bien ordenados, sino también poder acceder a ellos, y ahora es cuando viene la parte jugosa. La parte de la IA. La parte de la IA sería este tronco. Sería este trabajador incansable que siempre va a estar con la capacidad de poder acceder y usar nuestros conectores para poder acceder a los datos. Va a poder darnos todo lo que necesitamos y todas las conexiones para poder acceder a los datos de manera más sencilla, más humana. Porque lo que he hablado antes de, por ejemplo, de querer acceder a algo, pues te toca pues, el lenguaje así un poco de programación, llegar a entrar, consultar, que sería el equivalente a tengo 5 carpetas anidadas y tengo que ir clic, 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 ir entrando, pum, 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 entrando en cada una de ellas. Con la IA podría hacer que lo que yo traduzca en lenguaje natural, de, oye, dame lo último, oye, quiero el último dato que recibí, ¿cuál es el último email que contesté ayer? ¿Cuál es no sé qué? Y la IA por sí sola va a ser capaz de razonar y traducir eso que quiero, lo va a interpretar a la misma sentencia que los conectores hablan y esos conectores van a acceder a los datos después. Entonces, con esta parte ya tendríamos de este árbol, ya lo tendríamos alimentado. Es decir, este árbol ya sería capaz de funcionar, ¿vale? Y generaría hojas. Vale, tenemos un árbol que puede dar hojas y nos puede dar sombra. Es decir, ya la IA, jolín, me responde preguntas, me resuelve cosas, me da sombra al árbol. ¡Ay, qué guay! Pero donde está el valor es en los frutos. Los frutos serían estos resultados, que una vez que ya tenemos a esa IA, que es ese trabajador incansable, que nos permite acceder a nuestros datos con esos conectores que hemos definido, de una manera más dinámica, más sencilla, más cómoda, que nos permita generar resultados, como podría ser el incluso llegar a predecir cuando un trabajador se va a ir de la empresa. Oye, me da cuenta que este trabajador, es decir, tú tienes la IA conectada, está haciendo todo el rato consultas, y se da cuenta que el perfil de ese trabajador cada vez está imputando menos horas, no está registrando los tiempos, se está yendo antes a casa, no está cumpliendo el periodo de vacaciones o está pidiendo más bajas de las que toca. Pues con eso la IA, que es ese trabajador que va a estar todo el rato mirando con lupa y examinando los datos que tú has definido y has ordenado bien, podría generarte ese resultado y decirte cuándo va a ir. O cuándo va a haber un pico de demanda. Pues a lo mejor puedo predecir de que ahora el sector de repente ha habido un colapso, ha habido una pandemia, pues ahora resulta que a lo mejor necesito especializarme en envoltorios de jeringuillas, cuando yo realmente a lo que me dedicaba era a hacer envoltorios para chicles. Pero a lo mejor ahora hace falta 50.000 jeringuillas y tienen que estar envueltas por normativa o lo que sea. Pues me adapto a esa necesidad y simplemente la IA, que ha estado todo el rato pensando con los datos que he tenido, ha sido capaz de generarme ese resultado, ese fruto, esa parte jugosa, que es la que de verdad nos aporta algo, lo que nos da la esencia.
por sí mismo, el fruto sí puede servirte muy bien para un momento. Imagínate que alguien tienes aquí el manzano y viene y te coge una manzana y te la roba. Te da ese resultado que tú has obtenido después de tanto esfuerzo, después de tener que haber clasificado todos los datos, después de haber tenido que definir los conectores para acceder a ellos, después de definir un agente de IA o 50.000 operarios. Has conseguido resultados después de tanto tiempo y tanto esfuerzo. Te lo roban. Se quedan con tus resultados. Vale. Pero la importancia no es que solamente se hayan obtenido tus resultados, sino que todo el tiempo que tú has invertido, ellos no lo han tenido. Pero lo que tiene que darte ahí el clic de valor es, vale, me han quitado esa información tan valiosa, pero no son conscientes de cómo puede cambiar según el tiempo o la necesidad. También hemos hablado antes de que a lo mejor pues yo tengo definido lo que tengo ahora, algo pequeñito, algo sencillo, que quiero que tenga conectores para poder escalar, pero luego más adelante quiero saber si voy a poder reciclar eso o no. Si a mí me han robado los resultados, lo que van a ver es, pues tienes una máquina, la tienes montada en un cloud, la tienes ahí, pues yo cojo, pum, soy un chino, te copio, pum, ya tienes la misma máquina. Te he obtenido el mismo resultado que me ofrece ventas y lo que sea, ya. Pero si yo, además de solamente ofrecer eso, con la IA he sido capaz de predecir y obtener más resultados distintos y más ideas y más conceptos, me pueden llegar a la conclusión de que ahora no solamente tengo la máquina, sino que lo que tengo es la máquina con un servicio, poder contactar con el cliente, poder acceder y tener mis datos guardados con backups. Entonces, lo que me ayuda la IA es solamente un trabajador que no para. Un trabajador que mientras que yo le dé corriente, pum, 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 va a estar trabajando. No va a ser perfecta, está claro. Pero lo que es necesario es que a esta IA yo la considero que, digamos que la IA ha crecido desde, con todos los ejemplos de ChatGPT, de Gemini y demás, digamos que al principio empezó siendo un niño, un bebé, un lactante. Luego creció un poco más y ahora se ponía a gatear. Ahora digamos que es un adolescente rebelde, porque a veces que te responde de una manera o de otra. Pero la gracia es que va creciendo y nos va ayudando. Es decir, no tenemos que darla a conocer como si fuera lo definitivo, lo necesario finalmente, lo que nos da los resultados siempre, sino que a ella hay que educarla, hay que enseñarla, hay que darle unos valores, hay que decirle lo que queremos obtener, hay que definirle muy bien qué conectores y qué raíces tiene, que no empiece a buscar por las nubes, sino que se centre en lo que él tiene. Y aquí un poco entra también el concepto de que muchas veces el data lake, no sé si lo habéis planteado, pero el data lake sobre todo se suele asociar a conceptos de datos privados, que no quiere que sean conceptos de datos que sean de gran divulgación o que la competencia me los pueda robar. Claro, si yo esto he cogido y lo he plantado en el campo, pues me viene aquí cualquier persona, me puede robarle eso y en la planta de al lado le crece un peral más grande que un pino. O, por ejemplo, yo he cogido y de repente tengo problemas, como podrían ser insectos, topos, demás animales que vienen aquí y empiezan a comerse mis datos. Y eso al final lo que acaba haciendo es que tenga peores resultados, que al fin y al cabo es lo que busco, y pueda obtener peores cosas y hacer peores cosas para poder al día a día de poder manejarme y usarlo. Entonces, lo importante también de los datos es que tengan esa seguridad. Y para tener esa seguridad y tener esta IA que ahora mismo tanto se da de bombo, hoy en día sí que hay que romper muchas barreras de que la mayoría de datos se hacen públicos. Aquí quiero hablar un poco del concepto de tecnologías como ChatGPT, Gemini, lo que sea, que te dicen, sí, utilízanos, te damos estos beneficios, te damos estas opciones. Pero al fin y al cabo lo que es un win-win, es decir, ellos lo que ganan son datos, ganan información sobre ti. O, por ejemplo, como la aplicación esta que está tan de moda ahora, la cuponera, que yo siempre estoy viendo la noticia y de repente me sale hablando del tiempo de la cuponera. Y digo, ¿qué me pinta vendiendo cupones o no sé qué? Que lo que hacen es que tú escaneas un ticket y ese ticket te hacen como un cashback, como que te devuelven algo. Y claro, te pones a pensar y dices, ¿por qué una empresa me va a pagar por examinar mi ticket de la compra? Al fin y al cabo, lo que está haciendo el negocio es que con esos datos que tú sabes, ya te conoce. Ya sabe qué comes, ya sabe qué alimentación tienes, ya te puede incluso discernir, si no te lo pide, de dónde vives. Puede hacer un estudio de mercado más fácil que el típico que pone una campaña publicitaria en un supermercado. Que pone, quesito de la vaca que ríe, pum. Pues no, pues eso directamente lo está haciendo con tu lista de la compra. Entonces, al fin y al cabo, hay muchas IAs, muchos centros que lo que buscan es tus datos a toda costa. Y al final, tú le acabas dando tus datos a cambio de que te den una respuesta. Pero si a largo plazo esas respuestas no son lo suficiente valiosas o te va a deteriorar los datos que tiene, va a ser contraproducente. Por eso es importante que si tenéis
el concepto de Data Lake a hacerlo, digamos, como para ti, para privado. Porque en este mundo que vivimos, la información es poder y, por tanto, os digo que lo importante es que con la IA lo que se haga sea cultivar decisiones, no datos. Y por último, ya ahora, luego si no detallamos más cuestiones que tengáis, voy a concluir con, bueno, voy a seguir con el cierre y la hoja de ruta y, como no, como puede ser de otra manera, con un minijuego. Te prometo que es el último ya. Que os quiero plantear un poco reflexivo de hablar sin tapujos, sin miedos, de realmente qué pensáis de cuál pilar consideráis que es prioritario ahora mismo en vuestro negocio. De estos 4 que hay aquí, ¿cuál pensáis que os puede aportar más valor? Si podría ser el de optimizar costes, es decir, pues sí, mira, me gustaría identificar dónde está el problema, dónde está la pérdida, arreglarlo ya. Porque si no lo arreglo ya, a futuro me va a perjudicar. O si es más bien de, oye, me siento vulnerable, no soy consciente de la seguridad que tengo y lo que quiero es activar un mega escudo más que el que tiene Israel para poder defenderme ante cualquier cosa. O si lo que quiero es empezar con la IA. Oye, mira, pues sí, tengo datos de aquí, quiero centrarlos, quiero empezar a organizarlos, a clasificarlos y a darles de verdad un valor porque me gusta esa idea de obtener resultados. Quiero obtener esos frutos. Quiero empezar con la IA y empezar a centrarme en ella para poder clasificarlo todo y poder trabajar con ella. O si ya por eso simplemente lo de que tenéis, pero creo que no es vuestro perfil, sino que tenéis cosas en on-premise y queréis iros al cloud, porque os ha parecido curioso, os llama atención, algún aspecto que queréis destacar o que directamente lo tengáis claro porque vuestras necesidades se van orientadas a un mundo cloud que es más flexible y más variable. Vale, mira, todos queréis el punto dulce que es la de la IA porque al fin y al cabo os entiendo porque es el de los resultados. Es lo que pues queréis meter ya sea o porque os suena o porque realmente habéis comprendido que os puede generar ese fruto que de verdad es lo que ayuda. Pero es lo que digo, la IA es que es un arma de doble filo. Tú, por ejemplo, puedes tener los datos más limpios del mundo, puedes tener los conectores mejor definidos que accedan justamente al dato y sean súper eficientes, que me cuesten 0,1 céntimo cada vez que accedo al dato. Pero si luego a la IA no la tengo entrenada, no le digo, oye, mira, te tienes que basar en un rol de que eres un departamento de ventas, tengo que gestionar lo que sea, va a ser contraproducente. Desde el aspecto de que la propia IA puede filtrar información, es lo que he dicho, es un adolescente rebelde, se revela, se va de casa. O puede ser más bien que coja la IA y a los datos que tiene que acceder lo está accediendo del trimestre anterior, porque se piensa por algún motivo que no está basado en este año, que está basado en el anterior, y por más que tú le dices este año, está mal configurada. Entonces, la IA es importante, pero lo que es más importante de la IA es educarla. Educarla para que conozca los datos que tiene que manipular, los datos que tiene que concentrar y los resultados, más o menos orientarle, que tiene que dar. Porque si no, igualmente, yo puedo plantar un olivo milenario en mitad del campo y sí, va a estar ahí, muy bien. O lo puedo plantar en mitad de una rotonda. Sí, va a hacer una decoración estupenda. Pero luego cada vez que tenga que venir el agricultor a variar el olivo, pues se va a tener que comer no sé cuántos coches y va a perder no sé cuánto. En cambio, si yo los resultados que me puede dar son fácilmente accesibles, los puedo también modificar según a mis necesidades, porque a lo mejor luego escalo y mis resultados tienen otro punto de vista. Mis resultados van más enfocados, a lo mejor primero me inicié en ventas, pero a lo mejor me enfoca en que quiero resultados a lo mejor de, oye, ¿se han hecho realmente las medidas de seguridad que quiero cumplir? ¿Quiero cumplir con el del escudo? Pues si tienes bien los datos, le podrías preguntar a la IA y decirle, oye, el sistema que tengo, ¿de verdad es seguro? Vamos a hacer pruebas. Vamos a verlo. Ayúdame en esto que estoy pecando de que me cuesta demasiado. O, por ejemplo, tengo algo aquí que lo tengo todo en on-premise o que lo tengo una idea que se me ha ocurrido y lo quiero migrar al cloud. Quiero hacerlo todo. Lo que quiero deciros es que la IA realmente podría sostener todos los pilares. Pero lo que es importante es que, aunque la IA suene muy bien y suene muy golosa, sin entrenamiento es el mismo concepto y el mismo camino que el migrar al cloud o no. A lo mejor te conviene, a lo mejor no. ¿Sí? ¿Ahora? A ver si voy bien encaminada. Dime. Si la IA no está entrenada, ¿sería mejor tener una automatización de los datos para obtener información? Correcto. Por ahí se entra pues, lo del machine learning, los modelos. A lo mejor tú lo que quieres es directamente que una tarea
que todos los días, cuando, por ejemplo, tu hijo llegue con el móvil y llegue a casa, te mande una notificación de que ha llegado sano y salvo a casa. ¿Vale? Pues para ahí no necesitarías una IA que estuviera monitoreándole hasta cuándo va al baño, cuándo va no sé dónde, cuándo va tal, y obteniendo todos esos datos y haciendo un conocimiento de su rutina diaria, de lo que ha comido, que no sé qué, para que te llegue el resultado de si ha llegado a casa. Tú realmente lo que has hecho es, con conocimiento y tecnología, has creado una automatización que diríamos que sería más procesos, más machine learning que se llama, para darte esa solución. Entonces, lo que quiero romperos aquí es que no por tener IA puede ser mejor. De hecho, a lo mejor una aplicación que no tiene IA puede ser 1000 veces mejor y más eficiente que ponerle IA. Entonces, que no se abrume el nombre de IA, que está ahora tan disparatado y tan sonado, porque solamente con la IA no se va a solucionar todo. Obviamente, con una IA que está muy bien enseñada y le has dicho lo que tiene que hacer y lo conoce todo muy bien, el dato de todo lo que tienes, va a ser mucho más eficiente. Es ese trabajador incansable que siempre va a estar pico pala, pico pala, pico pala, pico pala. ¿Que te pueda suponer más coste o no? Pues seguro que te supone más coste. Pero ya hablamos de otra cosa. Lo que es importante es calificar de si lo que necesito para obtener este resultado es algo que se pueda conseguir con pequeños cambios, pequeños datos, de pequeñas conclusiones que voy tomando, de pequeñas decisiones, como si fuera crear 2 scripts o crear un temporizador para saber si el horno ha terminado, que se apague cuando acabe el temporizador. Eso realmente necesitaría una IA que me esté controlando el horno para que vea si el pollo está cocinado para que se apague. No, directamente yo sigo una receta y entonces ya sé que cuando pase tanto tiempo se va a apagar. Que le podría poner una IA, entonces saldría al punto justo clavado y no sé qué, y sabría en el momento justo que se ha cocido el pollo. Sí, pero hay necesidad. Realmente a lo mejor con que tú hayas calculado bien y le hayas tenido bien esos datos, no hace falta una IA. Directamente con ese proceso de automatización ya lo tendrías hecho. Una empresa podría decidir ir de un paso a otro. ¿Cuándo sabría cuándo está entrenada? Claro. O también el coste que supone una cosa a otra. ¿Qué indicadores podría tener la empresa para decidir pasar de un sitio a otro? Claro. Ahí realmente el más claro y el más obvio es cuando te das cuenta de que no estás obteniendo el resultado que esperas. Cuando, por ejemplo, yo he cogido, tengo un data lake, tengo todos los datos unificados, los tengo todo colocado, tengo bien, conozco opiniones de clientes, lo conozco todo, pero a lo mejor a ese data lake no necesito una IA detrás de ella. A lo mejor a ese data lake le puedo conectar directamente los conectores, un par de automatizaciones que me hacen cada día una factura o un trimestral. Para crear un trimestral no necesito una IA que me mate moscas a cañonazos. Entonces, el discernir cuándo necesito una cosa, cuándo necesito otra, sobre todo hoy en día, pues peca más del razonamiento humano de un poco el sentido común. Pero, sobre todo a una empresa le diría que cuando no le dé o no obtenga los resultados que necesita con las automatizaciones, que se pase a la IA. Que a lo mejor ahí está su respuesta. Porque si empieza directamente con la IA, se va a equivocar a pasos agigantados. Lo ideal es intentar resolver las soluciones poniendo las herramientas que necesita la solución. Si las estoy sobredimensionando, me va a pasar como el ejemplo inicial de que estoy pagando más de lo que necesito. Entonces, es un poco subjetivo el concepto, sí, pero lo que diría es que si te estás dando cuenta de que no estás dando resultados, es que te lo plantees. Y sobre todo que no te digo que no tengas miedo a equivocarte, de que esto es un mundo de prueba-error, tampoco es eso. Pero sobre todo es cuando ya la solución ves que intentando plantear automatizaciones no se consigue resolver o no se prevé, ya es el momento de encabar en IA. Cuando tú ya ves que tu negocio no se puede escalar más o necesitas que te quieres librar de unas cargas que tienes atado por el mundo on-premise, pues ahí es cuando tú decides irte al cloud. Pues para los datos, si tienes que usar IA o automatizaciones, es el proceso de pensar primero si se puede resolver de esa manera y si no, ya sí que te tenías que decantar por la IA. Pero sí, obviamente la IA pues, supone más coste, más entrenamiento. Ese entrenamiento también hay que costearlo. No sale de la nada, gratis. No es, pum, me paga IA, ya lo tengo. No, puedes coger un modelo súper grande, como ChatGPT, como OpenAI, lo metes y sí te va a dar resultado. Pero te digo yo que si ya luego hemos decidido meternos en IA, también hay categorizaciones, hay escalones. A lo mejor me compensa una IA más pequeña, que va a ser más barata y me va a responder 1000 veces mejor que meter un ChatGPT que va a ser ahí, ¡buah!, de golpe. Es un poco el adaptarse a la necesidad. Cuando necesito demanda, la pongo, tanto de mis resultados como de los clientes que tenga. ¿Alguna duda más tenéis? Vale. Pues, por último, os quería hacer este análisis de hoja de ruta final
que ya este concepto, ya os adelanto, que no sirve únicamente para la IA, para los datos, para el cloud. No, sirve para cualquier decisión que queráis tomar. Como si queréis decidir qué yogur vais a comprar la semana que viene. La idea es que primero empecéis con con la fase 1, que sería el control de confianza de saber lo que quiero. La idea puede ser, por ejemplo, me siento vulnerable ante la seguridad. Puede ser, no estoy satisfecho con los resultados que estoy obteniendo. Quiero cambiar. Tengo el germen de la idea. O quiero adaptar y quiero crear un negocio de esta idea que la veo que tiene futuro, tiene valor, me va a aportar algo. No solamente a mí, sino a más gente. Primero es el germen. Y creo esta primera estación, que voy a la estación y me subo. Luego después continúo y llego a la siguiente parada. Ahora aquí esa ya está más moderna y aquí la idea ya ha empezado a desarrollarse, a crearse ese proyecto. Ya no solamente es de decir que quiero montar algo, sino que ya sé lo que quiero hacer y ya tengo vagas ideas de cómo se va a hacer, o incluso ya he cogido y ya me he montado toda la web y ya lo he desplegado todo. Vale, pues ya estoy encaminado y ya sé lo que quiero, perfecto. Pues ya tengo la estructura inteligente que me va a permitir avanzar. No solamente quedarme en lo primero que diseñé y ya está, sino que ya a esa estructura que he generado le he puesto los conectores necesarios para que si en un futuro necesito pueda escalar, pueda seguir creciendo, pueda aumentar. Y ya por último, el objetivo final de toda idea, todo proyecto es llegar aquí, sacarle valor. Que es por el objetivo que tiene que ser el por cual he ido a la primera parada. Si no quiero obtener algo, ¿para qué he empezado? He empezado todo este camino, todo este recorrido, para poder conseguir algo que realmente me dé resultados, algo que me dé valor, algo que me ayude al final. Yo a lo mejor quiero cogerme los yogures de esta marca porque a lo mejor le va mejor a mi flora intestinal, quién sabe. Entonces, la idea es primero plantear la idea, luego ir acercándote y al final conseguir llegar. Y yo conozco desde mi experiencia mucha gente que se queda en la idea, mucha gente que se queda en la idea, empieza a desarrollarla, y mucha gente que se queda aquí y ya está, no continúa. Pero son muy pocos los que acaban llegando a la estación final, que es su objetivo. Ya sea, da igual que sea el objetivo inicial que se habían planteado, pero lo importante es llegar a un objetivo y luego a partir de aquí seguir creciendo, poder seguir expandiéndote, poder seguir expandiéndote. Si no llegas al final, a la conclusión, vas a estar todo el rato en la segunda parada y no vas a coger el tren para llegar a la última. Entonces, lo importante es, sí, empezar con algo sencillo, ir creciéndolo, mantenerlo, observarlo, monitorearlo, adaptarte, trazarlo, enseñar a lo que tengas que enseñar, ya sea una IA, un trabajador o tú mismo, aprendiendo y llegando al valor a esos resultados. Con eso ya acabo mi sesión de hoy. Espero que os haya despertado curiosidad, os haya despertado dudas, incertidumbre, porque no es que os sentáis inseguro por esa incertidumbre, sino que también lo que os va a ayudar es a tomar esas decisiones. Como he dicho al principio, quiero que romperos un poco el cerebro, romperos un poco esa idea para que hagáis esa hoja de inicialmente me apunto cómo estoy ahora, dentro de unos años miro cómo estoy ahora, lo vuelvo a apuntar y sin mirar esa página lo anoto. Luego después comparo una hoja con la otra y veo lo que he cambiado y dónde he llegado, partiendo del punto A yendo al punto B. Y bueno, ya por último, sencillo, ya esto es ajeno a la presentación. Me han comentado que si estáis interesados podéis tener aquí unas ayudas. Yo de esto ya sé menos, pero si os interesa podéis ver lo que son las ayudas IBACE, que pues ayudas que os pueden servir para la empresa. Son aquí de la Comunidad Valenciana, entonces. Entiendo que todos sois de aquí. Yo tengo otra consulta. Sí, dime. La base de todo esto son que tener datos bien, bien estructurados, bien ordenados, clasificados, sí. En muchas ocasiones, y sobre todo donde nos movemos nosotros en el tema de innovación, hay lo que se llama la información tácita. O sea, no la tenemos expresa, guardada en ningún sitio, sino que viene sobre todo de las personas, del conocimiento, de la experiencia. Entonces, yo quería saber si montando una estructura en la que tienes unos datos, le aplicas automatización o inteligencia artificial, con el uso se podría de alguna manera generar más datos que vinieran de ese conocimiento, de esa información tácita. ¿Se podría generar algo así? Sí, eso es como todo, sí. Eso es como, por ejemplo, yo en la empresa que de repente te viene el jefe y te dice documenta.
Tú puedes tener mucha experiencia, mucho conocimiento de cómo se hace algo, pero si no lo plasmas, solamente va a estar en tu cabeza. Esa es la información tácita que tú te quedas, o de un comentario del cliente que le puede interesar algo, pero si no lo anotas, si no lo dejas registrado, te va a servir únicamente para ti, pero no va a aportar valor a nada más. No va a contribuir a ese lago de datos o ese almacén de datos, o no va a contribuir a nada. Realmente te vas a quedar tú solo. Entonces, sí implica un esfuerzo el convertir esa información, que muchas veces nos da pereza porque somos humanos, de convertir desde nuestro pensamiento a plasmarla. Ya sea en papel, en documentos, en archivos, en imágenes, pero o lo que eso sea. no se hace. Claro, la realidad es que en España, y bueno, no en España, en muchas partes del mundo, no se hace porque al final, somos humanos, erramos, no lo hacemos. Pero Me quedan 2 semanas aquí, ¿para qué lo voy a documentar? Me voy de la empresa. Entonces, al final todo eso no se hace. Lo que te puedo contestar con eso es que lo que se va a avanzar en el futuro es garantizar y obtener más herramientas para poder trasladar toda esa información a digitalizarla. Es un poco como cuando en las comisarías de policía, todos los expedientes de prueba y todo lo que había pasado cuando se tuvieron que dar el salto al ordenador. Todos esos informes a papel, ¿cuál era la única manera de tenerlos en digital? Pues una persona picando datos sin parar. No. Picando y escribiendo. Entonces, con el conocimiento tácito pasará lo mismo. Lo que pasa es que conforme vaya pasando y avanzando la tecnología, será más cómodo el trasladarlo. Ahora, pues eso, lo que he mencionado también del lenguaje natural. Tú a lo mejor podrías cogerte y ahora con, por ejemplo, el Gemini, te lo puedes dejar activo, lo pones así en modo conversacional y empiezas a decir: oye, mira, me ha pasado que hablé con tal persona, esa persona tiene un negocio de otro evento, me quiero interesar por él, pero no sé. O toda esa experiencia de conocimiento se la va recitando y la va a ir traduciendo, y luego después tiene necesidad de clasificarlo donde toca y ya está. ¿Podrías usar IA para clasificar todo eso? Sí. Pero si quieres una IA que te clasifique, que sea un mozo de almacén de tus datos, tienes que haberla entrenado. Pero si tú tienes una IA entrenada que ya te sepa clasificar y tú puedes ya convertir, por ejemplo, las ideas de voz a eso, ya tendrías los datos metidos. Pero al final, para trasladar de un conocimiento humano a algo digital, de momento la única manera es usar herramientas. Que a lo mejor en un futuro llega a ser como Matrix. Te enchufas un cable y todo tu conocimiento ahí. Pero ahora mismo con no. los sistemas tipo ChatGPT se podría... sí, con eso pues, claro, ahora mismo... interno, decir, oye, yo paso toda la información así tipo... Sí, en voz o por texto. Y que él mismo lo vaya utilizando para la propia empresa. Sí, eso se podría hacer, pero es lo que digo, con eso ya le metes el perfil de la IA porque no te vale esa automatización, es algo mucho más complejo, pero ahí importa muchísimo, que es donde muchos se creen que la IA es magia. No, tú tienes que haber entrenado a esa IA. Tú tienes que a esa IA haberle dicho cada dato dónde tiene que ir. Claro, con agentes o de mil maneras, pero tienes que haberlo enseñado. Si tú le dices, oye, mira, no le puedes estar todo el rato diciendo una idea y decirle, mira, la idea de no sé qué, vamos a hacer como una nota de voz. Diario y bitácoras, día no sé qué, día tal. Pues vale, pues si tú ya le vas indicando esas pautas, tú a la inteligencia artificial ya has entrenado con esas pautas, pues ya vas a ver dónde va a tener que ir. O a la gente o a lo que utilices, y ya vas a ver dónde tiene que ir. Pero si no lo tienes entrenado o ni siquiera le ayudas, no vas a saber dónde colocarlo. Como si de repente llega el chico nuevo en la empresa del almacén y le dicen, guarda ese paquete. Y el pobre hombre pues, va a dar vueltas así, no va a saber dónde tiene que ir, no va a saber nada, y lo va a dejar en la primera estantería que encuentre. ¿Le echarán la bronca? Bueno, me echarán la bronca, es que no sé dónde es. Pero si tú a esa persona ya le has hecho un tour, le has enseñado dónde tiene que ir, pues mira, esto tiene que ir a la sección de decoración. Vale, y ya te lo dejará bien. Entonces, digamos que la IA va a ser ese trabajador al cual vamos a poder usar rollo ChatGPT para trasladar esa información que tenemos del conocimiento humano a la digitalización. Que en un futuro, ya te digo, que incluso en las cosas cibernéticas, futuristas y no sé qué, a lo mejor es eso, enchufarte un USB, enchufarte un cable o lo que sea. Pero igualmente, aunque te enchufes un cable, va a haber que hacer un traductor. Va a haber que alguien que tiene que entrenar a esa IA que va a convertir la información que tienes inicial en lo digital. Porque al fin y al cabo, nosotros no hablamos el mismo lenguaje. Es como si tú te vas a un país extranjero, que te vas a China e intentas hablarle. Por más que te esfuerces en hablarle, sin hacerle gestos, no te va a entender. Pero si ya consigues un traductor y consigues esas técnicas, esas claves para convertir lo que tú quieres pensar en lo que la otra persona está entendiendo, es cuando ya te vas a entender y vas a poder comunicarte. Entonces, es el mismo principio. Tenemos que comunicarnos con la IA, pero para eso tenemos que enseñarla y adaptarla a nuestros gustos, a nuestra manera y a todo. Entonces, ¿se va a poder? Sí. ¿Implica desarrollo? Sí. ¿Que nos va a quitar trabajo? Sí, pero para eso alguien tiene que haber trabajado.
Es un poco eso. Es decir, no hay nada fácil en esta vida, por desgracia. Sí, en el camino está. Gracias, Segis. Hay varias peticiones online de 2 personas que querían ¿sí? ponerse en contacto contigo. Entiendo Perfecto. página web, Cloud Levante, Sí. dirección de correo electrónico. Sí, Ana, bueno, si no lo digo, no sé si por el chat, luego puedo escribir lo que sea, lo digo. Y eso, mi correo es fácil. Y espérate, voy a poner la primera presentación. No, espérate, que tengo 2 micros. Además, comentaros también cualquier duda. Antes me comentaba alguien que estaba muy interesado en una grabación de otra ponencia que ha habido anteriormente. Os podéis dirigir a comunicación@cei-elche.com, ¿vale? O bien a mí también, vsánchez, de Vicente Sánchez, vsánchez@cei-elche.com, y la sesión de grabación os enviamos el enlace. Hay que estar de alta registrado en Emprenangels, que muchos ya os habéis registrado, ¿vale? La siguiente sesión que tendremos será el martes que viene, 17. Será sobre equipos de alto rendimiento, recursos humanos, liderazgo, relacionado los equipos multidisciplinares con tecnologías habilitadores. Vendrá Branti, es una consultora de recursos humanos, a explicar, y ha trabajado con equipos de alto rendimiento en ese sentido, y explicará las claves, hará roleplay también, será bastante práctico para cómo formalizar y reordenar actualmente recursos humanos que tienes en la empresa, dedicarlos a un spin-off, a un proyecto de intraemprendimiento con tecnología, cómo se forman esos equipos de trabajo, ¿vale? Será el martes 17. Vale. Aquí. Y luego así. Aquí, Ay, los espérate. datos, danos tu email, no te enviaremos spam, tranquilo. A ver. ¿Es lo de la presentación? Porque si a veces la web, a lo mejor clublevante.com, Sí. a lo mejor el info a veces va al correo no deseado. A ver si puedo hacerlo más grande. A ver, está compartiendo. Segis, ahí está. Sí, al fin y al cabo es... .ferreiro@cloudlevante.com. Ok, perfecto. Sí, no puede. Muy bien, pues muchas gracias, Segis. Sí, Hemos acabado un aquí poquito ampliarlo. antes. Sí, hemos acabado un poquito antes porque lo teníamos todo muy claro. Sí. A ver si se ve mejor. Muy bien, Un perfecto. poco que eso, que muchas gracias a la oportunidad del CEI. Mira, ahora lo borro por un más. Vale, muchas gracias a la oportunidad del CEI por brindar esta oportunidad para poder dar esta mentoría. He intentado dar lo mejor de mí. Yo soy un chico sencillo, intento acercar lo mundano un poco, que es un poco lo que acabo haciendo al día a día con los clientes. Y sobre todo ya este proyecto, pues que lo veo muy interesante para intentar acercarme un poco a vosotros y ayudaros. Obviamente esto no queda aquí solamente, y lo que quiero decir es eso, tanto lo que estáis online como lo que estáis aquí, que no dudéis en preguntarme cualquier cosa, tanto a mí o a la empresa. No lo he mencionado porque no me gusta no sé, no tengo esa forma de ser, porque no me gusta destacar por dónde estoy, sino por quién soy, por lo que intento transmitiros. Pero bueno, estoy en la empresa de Cloud Levante y tanto yo como mis compañeros, que seguimos la misma filosofía que yo tengo, os podemos ayudar en cualquier cosa. Somos más una consultoría en cuanto al mundo del cloud, pero que no dudéis en cualquier cosa en contactarnos. También hacemos cosas con IA y demás, pero que intento acercaros a esto mundano para que lo hagáis, y cualquier duda, no dudéis. Y que no dudéis en equivocaros ahora, porque os va a servir para el futuro. Entonces, muchas gracias también a vosotros.